El semanario Hildebrandt en su número 732 del año 16 del 09 de mayo de 2025, publicó la interesante crónica, La resistencia, del periodista de investigación Américo Zambrano, en referencia a la doctora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. La resistencia. Bajo el liderazgo de Janet Tello, el Poder Judicial mantiene su rebeldía, y se niega a aplicar las leyes pro crimen dados por el Congreso de la coalición mafiosa que gobierna el país. Eso no sucede, fatalmente, en la Fiscalía. Por Américo Zambrano. Como los brazos de una tenaza bien sincronizada, el gobierno y el Congreso de la República han estrechado su cerco para asfixiar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Su meta es clara: intimidar a los fiscales y jueces que se atreven a desafiar las leyes pro criminalidad impulsadas por el Parlamento. Esta ofensiva se ejecuta de manera coordinada, mientras el Ejecutivo recorta progresivamente el presupuesto esencial para que las instituciones de justicia puedan desempeñar sus funciones de investigación y sanción del delito. Los grupos que controlan el Congreso promueven una serie de proyectos de ley diseñados para amedrentar a los magistrados por sus decisiones judiciales. El Ministerio Público solicitó un presupuesto total de 15.000 millones de soles para 2025. Sin embargo, recibió apenas el 20% de esa cifra, según datos proporcionados por el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. La Fiscalía sostiene que esta insuficiencia de recursos está comprometiendo su capacidad para investigar, resolver casos y combatir el crimen organizado. Además, indica que el presupuesto total asignado para 2025 es 124 millones de soles, inferior al de 2024, lo que representa reducción del 4%. En el Perú hay más población y más delincuencia. En consecuencia, el presupuesto del Ministerio Público debería haberse incrementado para que pueda cumplir con sus funciones. Sin embargo, en lugar de aumentar, ha sido reducido en un 4%, afirmó el exfiscal supremo Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía de la Nación, en declaraciones a este semanario. Según Cubas, la reducción del presupuesto obstaculiza la contratación de más peritos criminales y debilita la operatividad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, argumenta, limita la disponibilidad de la logística necesaria para que los fiscales puedan desplazarse a las escenas del crimen a nivel nacional. Por lo tanto, la falta de asignación de recursos constituye un grave atentado que compromete el normal ejercicio de las funciones del Ministerio Público, denunció el vocero de esta institución. Para cumplir con sus objetivos institucionales, que incluyen el aumento de la capacidad resolutiva en casos fiscales, y la mejora de la operatividad de las fiscalías especializadas en crimen organizado y violencia contra la mujer, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, solicitó al ministro de Economía y Finanzas, José Salardi Rodríguez, una suma adicional de 1.371.694,975 soles. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no ha recibido respuesta. Esta situación llevó a Espinosa a afirmar en una reciente entrevista con la periodista Juliana Oxenford que el Poder Ejecutivo está poco a poco asfixiando al Ministerio Público. En respuesta a las declaraciones de la fiscal de la Nación, el premier Gustavo Adriansen sostuvo que para otorgar presupuesto a una entidad pública es necesario demostrar eficiencia. Según Adriansen, la reducción del presupuesto de la Fiscalía se debe a la limitada capacidad de esta institución para ejecutar adecuadamente sus recursos. ¿Cuánto ejecutó el Ministerio Público de su presupuesto para inversiones? Revisen esa cifra y luego me dicen si tiene capacidad o no de ejecución eficiente. ¿Cuánto dejaron de ejecutar? Es la gran pregunta, manifestó Adriansen a la prensa con un tono desafiante. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que la ejecución de gasto en 2024 de la entidad estatal alcanzó el 97.5%. Desde el despacho de Delia Espinosa se argumenta que las afirmaciones del primer ministro son parte de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno con el fin de culpar al Ministerio Público por la liberación de delincuentes y atribuirle la creciente criminalidad en el país. Según el Ministerio Público, esta ofensiva tiene sus raíces en las múltiples investigaciones preliminares que la Fiscalía de la Nación ha iniciado contra la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte y otros miembros del gobierno, incluido el ex ministro del Interior Juan José Santibáñez, por delitos de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia. El lunes pasado, desde Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte acusó a la Fiscalía de haber liberado a Miguel Rodríguez Díaz,
conocido como Cuchillo, el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en Patás, en la región de La Libertad. Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato de estas personas es el delincuente alias Cuchillo, que en el 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional, y puesto en libertad por el Ministerio Público, afirmó Boluarte, luego de lo cual agregó: ¿en qué quedamos? Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición de la Fiscalía y ellos los liberan, puntualizó. En defensa de la institución, Edwin Ramos, fiscal provincial del Distrito del Santa, señaló en Epicentro TV que la liberación de Cuchillo fue consecuencia de una intervención policial ineficaz. El gobierno intenta dar la impresión de que el Ministerio Público libera a individuos que han cometido delitos graves, y eso es rotundamente falso, subrayó Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía de la Nación. Lejos de denunciar públicamente las presiones del gobierno o de ofrecer resistencia, en las últimas semanas la fiscal de la Nación ha tomado una serie de medidas que, según diversos abogados, parecen orientadas a favorecer al Ejecutivo y a los grupos que dominan el Congreso. El 21 de abril, Delia Espinosa destituyó a la fiscal Raquel Cárdenas, quien coordinaba el equipo especial para casos con víctimas durante las protestas sociales, EFICAVIP, y nombró en su lugar a una fiscal sin la experiencia necesaria. Cárdenas había estado al tanto desde 2023 de las diversas carpetas fiscales relacionadas con la muerte de decenas de civiles durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023. Por este caso, la presidenta Dina Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente por el delito de homicidio calificado. 4 días después, la fiscal de la Nación también destituyó a 9 fiscales adjuntos del EFICAVIP, debilitando así la capacidad de investigación de este grupo. Los reemplazos fueron 5 fiscales con escasa experiencia en derechos humanos, lo que ha generado preocupaciones, ya que, con estos cambios, las investigaciones se prolongarán aún más y podrían dar lugar a impunidad. Diversas fuentes recuerdan también que Espinosa no fue completamente transparente en relación con los presuntos audios en los que un emisario de Fuerza Popular dialoga con Juan Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, respecto a un plan para destituir al fiscal José Domingo Pérez. En una secuencia de eventos contradictorios, la fiscal de la Nación inicialmente negó la existencia de dichos audios, solo para luego reconocer que la empresaria y colaboradora eficaz Carolyn López sí había ofrecido las grabaciones a la Fiscalía, aunque nunca las entregó. Este aparente desinterés por investigar un asunto tan crucial ha culminado en un beneficio directo para Keiko Fujimori, jefa de la organización que actualmente ostenta la primera mayoría en el Congreso. La dinámica en el Poder Judicial contrasta con la que prevalece en la Fiscalía. Un grupo de jueces, bajo el liderazgo de la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, se mantiene firme ante las presiones del pacto de poder. En un hecho sin precedentes, estos magistrados han rechazado aplicar las leyes pro criminalidad promulgadas por el Congreso y respaldadas por el gobierno. El Poder Judicial solicitó un presupuesto de 3.955 millones de soles para el 2025. No obstante, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, recortó esa cifra y la situó en 3.549 millones de soles. Según voceros del Poder Judicial, esta reducción presupuestaria de más de 400 millones afecta negativamente la celeridad en la administración de justicia, obstaculiza la lucha contra la corrupción, y retrasa los esfuerzos de modernización en la gestión del sistema judicial. El panorama se complicó aún más cuando el Congreso aprobó, en segunda votación, una ley que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2022, en desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Los magistrados se manifestaron en contra de dicha norma, y desde entonces ningún tribunal ha aplicado esta ley para exonerar de responsabilidad a los acusados, a pesar de la gran cantidad de solicitudes presentadas por procesados o condenados. El último incidente tuvo lugar el 10 de abril pasado, cuando los jueces Máximo Maguiña Castro, Rey Callata Vega y Elbert Llerena Lezama, de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, declararon infundado un pedido de prescripción de crímenes de lesa humanidad en aplicación a la Ley de Impunidad número 32.107. Este pedido fue presentado por Roberto Cruzada Yalopoma, un militar condenado por la matanza de Pucará ocurrida en Junín en noviembre de 1989. Anteriormente, jueces de distintas salas han rechazado aplicar la Ley de Impunidad en casos como las masacres de Callara y Chuschi, las desapariciones forzadas en Huaillas, la desaparición forzada del periodista ayacuchano Jaime Ayala, la matanza de Pativilca, el caso Madre Mía,
y el descuartizamiento de la agente Mariela Barreto, entre otros. Este abierto desacato a las normas impulsadas por el fujimorismo y sus aliados políticos ha originado un contraataque del Congreso contra el Poder Judicial. La Comisión de Constitución está trabajando en un proyecto de ley que busca evitar que los jueces apliquen leyes aprobadas en el Congreso de acuerdo a su capacidad para interpretar la Constitución. Otros parlamentarios han impulsado proyectos de ley que buscan restringir el control difuso de constitucionalidad, lo que impediría que los jueces puedan inaplicar una ley del Congreso al considerarla inconstitucional. Además, proponen la destitución automática de jueces y fiscales que acumulen un cierto número de decisiones que sean revocadas en instancias superiores. También plantean la creación de una comisión de fiscalización para supervisar a jueces y fiscales dentro del Congreso. Otras iniciativas igualmente invasivas incluyen modificaciones en el proceso de elección del presidente del Poder Judicial, así como un cambio constitucional que permitiría a los congresistas solicitar informes y documentos de cualquier entidad pública y privada, incluso en el caso de procesos judiciales o investigaciones fiscales que estén bajo reserva. La guerra está declarada y el Congreso pretende avasallar el sistema judicial con el objetivo de controlarlo. Estamos hablando de un auténtico intento de golpe de Estado. A diferencia de la fiscal de la Nación Delia Espinosa, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha mostrado una postura desafiante frente a los grupos que controlan el Congreso. En varias ocasiones Tello ha emplazado a estos legisladores a reconsiderar las normas aprobadas, advirtiendo que están obstaculizando la lucha contra la criminalidad y afectando la independencia y autonomía de los magistrados en todo el país. Ahora Janet Tello se encuentra al borde de ser suspendida y destituida por la Junta Nacional de Justicia, JNJ, que actúa bajo la influencia del Congreso.